Hola a todos y bienvenidos, soy Marielis Espínola. Como siempre me acompaña a mis futuras colegas y amigas, Ariadna Arteaga, Bárbara Chois y Ricardo Osta. Hoy, para un tema tan relevante, tenemos a un invitado especial, la médico veterinaria Carolina Salomone. Un placer tenerla aquí, muchas gracias. Usted nos acompaña para ayudarnos a entender mucho mejor el tema de las enfermedades epidemiológicas, específicamente la rabia. La primera pregunta es: ¿cuáles son los signos clínicos clave de la rabia en las diferentes especies que se atienden comúnmente? Bueno, ¿cómo están? Bueno, principalmente la rabia es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad mortal y es una enfermedad que se transmite a través de la saliva. La sintomatología que nosotros más observamos, por lo menos en campo, se llamaba rabia paralítica porque el animal cae del tren posterior, se paraliza, es difícil el movimiento de ese tren, lo que nosotros llamamos ataxia, y el animal muestra sintomatología de tipo nerviosa. Y algo muy importante que podemos observar y podemos vincular a la enfermedad es la presencia de mordeduras que se consiguen en el dorso, entre el cuello y el dorso del animal. Entonces ya ahí tú vinculas, aquí están mucho. De hecho, cuando tú observas el rebaño también puedes ver esas cantidades de mordeduras y cuando vemos también las mordeduras, la sangre que no es coagulada sino que sale, y más los síntomas, pues entonces tú dices, oye, estoy al frente de un problema quizás de rabia. Y en los animales podemos decir que son los caninos y felinos, vemos que ellos no toleran la luz, lo que nosotros llamamos fotofobia, intranquilidad, nerviosismo, también puede haber ciertas parálisis del tren posterior. Continuando con la segunda pregunta, más allá de la vacunación canina, ¿qué estrategia de control de la rabia se implementa o debería implementarse en Venezuela para otras especies domésticas? Mira, en el campo hablo en dos cosas, campo y hablo ciudad. Cuando nosotros hablamos de campo, el control siempre va a ser la vacunación. Como medida de mayor y extremo control vendría también a ser el hecho de probar esos distintos biológicos que se usan en Venezuela, cuál es su potencia, cuál es su efectividad, qué tan buenos son. Otra cosa es el control de los vectores, por supuesto. Esta es una enfermedad que en el campo es producida, es transmitida, o su vector es el Desmodum rotundus. Se pueden hacer capturas y un control biológico de estos vectores. En cuanto al campo como tal, a la ciudad como tal, es un poquito más difícil, ya tú tienes que estar en observación constante del animal. Por supuesto, el control más principal viene siendo el cuidado de la vacunación en el perro. Ese es principal. Sí, en la tercera pregunta dice: considerando los recursos disponibles en Venezuela, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico confirmatorio de la rabia utilizados en laboratorio veterinario y cuáles son las muestras de elección para cada especie? Perfecto. Mira, esta es una enfermedad de tipo nerviosa y tiende a dejar, como quien decimos, sus huellas en ciertas células del sistema nervioso. Por lo tanto, el órgano de elección pues viene siendo el cerebro, el encéfalo. Entonces, lo ideal es que cuando veamos un animal con este tipo de patología, con este tipo de sintomatología, el animal hay que sacrificarlo. Primeramente, ver hasta qué punto si el animal es momentáneo, ¿verdad? Pero si ya nosotros vemos que por aquí va la cosa,
nosotros debemos al animal sacrificarlo y la muestra de elección entonces tiene que ser la cabeza para nosotros como médicos veterinarios no podemos exponernos mucho a tomar esa muestra directamente, además para tratar de no crear errores que puedan llevar al laboratorio. El laboratorio de referencia en Venezuela es el Instituto de Investigaciones Veterinarias que se encuentra en el Limón, Maracay. La siguiente pregunta. Ahora para finalizar, ¿qué necesidad de investigación en epidemiología de la rabia considera más urgente para Venezuela en este momento? Mira, yo pienso que es importante, no sé si se practica hoy en día lo que estábamos diciendo, esos diferentes biológicos que usamos en los diferentes animales, cuál es la calidad. Además de eso, el producto que se le aplica al animal debe ser por un médico veterinario, porque el médico veterinario es el que conoce cuál es la cadena de frío que debe llevar ese biológico, qué condiciones debe tener el animal para poder recibir esa inmunización, porque no todo animal lo vamos a vacunar, a veces la vacuna pues no va a surtir su efecto inmunológico dependiendo de las condiciones del animal. Entonces, primeramente el papel fundamental que juega el médico veterinario en esta enfermedad, en el control de esta enfermedad. Antes se hacía captura de vectores, que era el Desmodum rotundus, que es el vector principal de la rabia paralítica en bovino, y se usaban unas especies de redes donde se capturaba a este animal, este hematófago. Ellos tienen hábitos de lamerse. Entonces, antes utilizaban un cumarínico, se soltaba, cuando llegaba a su cueva, los demás animales lo lamían porque es un hábito que tienen y así se hacía un pequeño control de vectores que también ayudaba en campo cuando había mucha incidencia de la enfermedad. En el caso de que un médico veterinario esté expuesto a, por lo menos, a tratar esta enfermedad, debe ser vacunado, ¿no? Sí, inmediatamente, a veces hasta de forma preventiva mientras tienes un diagnóstico, cuando tú ves ese tipo de patología o de sintomatología en el animal, pues hay que primeramente hacerle un cerco. Ese animal tiene que ponerse en cuarentena bajo estricta vigilancia y cuando vemos que ese animal llevamos la muestra e inclusive en ese tramo, pues nosotros debemos recibir inmunización. Es importante. Sí, he sido vacunado en varias oportunidades. Es horrible, es fuerte. Porque es una inyección umbilical, alrededor del ombligo, pero es demasiado importante y son varias, son muchas. Bueno, muchas gracias por apartar un poquito de su tiempo para hacer la entrevista y por ayudarnos a responder algunas dudas que teníamos de su enfermedad y así poder realizar este podcast. Le damos las gracias y bueno. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor y por haber estado a la altura.